você vai ver aos poucos te ensinando que o certo é você aprender errando, errando, errando. Errar es humano, es nuestro límite, no lo sabemos todo, pero lo bueno es que siempre podemos aprender y muchas veces es para eso que sirven los errores. Probamos de una forma, ensayamos de otra, hasta que encontramos la manera más satisfactoria. Puede pasar incluso que algunas cosas que siempre funcionaron bien, en algún momento ya no sean adecuadas y tengamos que revisarlas y aún cambiarlas. Jesús formó un grupo de discípulos para estar con Él, dice el Evangelio de Marcos, y para enviarlos a predicar. Y como discípulos, ellos están en permanente aprendizaje. El Evangelio de este domingo nos condensa momentos importantes de ese aprendizaje. Empieza contándonos que los discípulos volvieron de una misión a la que Jesús los había enviado. Podríamos decir una práctica. Así lo cuenta San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Le cuentan a Jesús lo que han hecho. La práctica tiene muchas situaciones imprevistas. Han tenido que desenvolverse, que tomar decisiones. Posiblemente en algunas cosas les ha ido bien, en otras no. Contar todo lo que hicieron permite repensar, decantar, reflexionar. Solo de esa forma, lo vivido se transforma realmente en una experiencia útil. También le cuentan a Jesús lo que habían enseñado. Uno podría preguntarse, ¿por qué le cuentan también eso? ¿Acaso no han repetido las enseñanzas de Jesús? Seguramente sí, pero allí también es importante confrontar con Jesús la forma en que enseñaron. El encuentro con otras personas, con sus preguntas o dificultades para entender lo que se anuncia, hace descubrir aspectos nuevos, cosas que no habían pensado. Entonces viene la duda, ¿habré explicado bien esto o habré cambiado el sentido del mensaje de Jesús? El apóstol Pablo, que no formó parte del grupo de los 12, a partir de su encuentro con Jesucristo ya resucitado, comenzó a predicar el Evangelio. 3 años después de su conversión, sintió la necesidad de encontrarse con aquellos que habían caminado junto a Jesús para ver si lo suyo iba bien rumbeado. Así lo cuenta él mismo en su carta a los Gálatas. Subí a Jerusalén para conocer a Cefas, o sea, a Pedro, y permanecí 15 días en su compañía. Pasó más tiempo y volvió a sentir esa necesidad. Al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén y les expuse el Evangelio que proclamo entre los paganos, para saber si corría o había corrido en vano. Humildad de Pablo, necesidad de confrontar con los otros, de ver si lo que está haciendo va en la dirección correcta. La primera enseñanza de Jesús que encontramos en este pasaje del Evangelio va por ese lado, no cortarse solo, trabajar en equipo, referirse a los responsables de las comunidades. Una segunda enseñanza aparece enseguida en la invitación de Jesús a ir a un lugar desierto
para descansar un poco. Quienes se dedican a trabajar intensamente con personas que tienen muchas necesidades, que tienen muchas demandas, los médicos, psicólogos, educadores, sacerdotes, corren el riesgo de vaciarse interiormente, algo que en inglés se llama burnout y se traduce como el síndrome del quemado. Esto lo sufre una persona que se ha consumido por dentro, que se ha agotado, que no encuentra fuerzas ni motivación para seguir. Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Jesús lleva a sus discípulos a descansar para que la vida de ellos se equilibre, las fuerzas físicas se repongan, pero sobre todo para que mantengan sus fuerzas espirituales a partir del encuentro en soledad y en silencio con el mismo Jesús. Ese llamado sigue siendo válido y diríamos aún más válido y necesario hoy entre tantas cosas que dispersan y fatigan. Encontrarse con Jesús en la oración, en los sacramentos, estar con Él. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. El descanso que propone Jesús a los discípulos se frustra. La gente descubre dónde van y cuando ellos llegan, ya los están esperando. Jesús contempla esa multitud y lejos de manifestar la más mínima molestia, siente compasión. El Evangelio nos describe con una frase la situación que Jesús ve. Estaban como ovejas sin pastor. A pesar de su necesidad y la de sus discípulos de descanso, Jesús se puso a enseñar a la multitud y lo hizo largo rato. Es posible que la gente esperara otra cosa, sanaciones, milagros, pero Jesús se puso a enseñarles. Son ovejas sin pastor, han perdido el rumbo. La enseñanza de Jesús reorienta, da sentido a la vida. Gracias a esa enseñanza, las personas dan un rumbo a su vida y dejan de estar como ovejas que no tienen pastor. Que mi fe no se oscurezca, que mis miedos no tengan voz, que en mí sea el amor cuanto crezca, que aprenda a verte en los otros mejor, que tu abrazo sea mi